¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En la clase vamos a ver lo que es el círculo, ¿verdad? Pero más que todo a nivel de ángulos, no lo vamos a ver a nivel de geometría analítica, eso lo van a ver en secciones cónicas, ¿verdad? Entonces, a través de geometría analítica lo van a ver en secciones cónicas, igual que la parábola. Eh, entonces, vamos a comenzar con los siguientes principios o conceptos, mejor dicho. Un círculo es el conjunto de todos los puntos en un mismo plano que está a la misma distancia de un punto fijo llamado centro aquí. La circunferencia de un círculo, que es básicamente la circunferencia viene siendo como el perímetro, es la distancia alrededor del círculo. Básicamente es el perímetro, básicamente es eso. Tiene 360 grados, o sea, 2pi. Eso de 360 grados igual a 2pi, eso lo vamos a entender más en trigonometría, que vamos a comenzar esta misma semana. Un radio del círculo es un segmento de línea que une el centro con algún punto sobre el círculo. Este es un radio. Entonces, un radio de círculo es un segmento de línea que une el centro con algún parte del círculo. En este caso fue acá, el radio. Un arco, esto, es una parte continua de un círculo. Todo esto. Un semicírculo, básicamente, es todo este arco. Es un arco que mide la mitad de la circunferencia de un círculo. Esto es un semicírculo. Y un arco menor es un arco que es más pequeño que el semicírculo. Un arco mayor es más grande que un semicírculo, ¿verdad? Eso es un arco mayor y un semicírculo, un arco menor. Bien. Más concepto. Una cuerda de un círculo es un segmento de línea que une dos puntos de la circunferencia, como pueden ver acá. Un diámetro es básicamente es esta cuerda. Es una cuerda que pasa a través del centro de su a través de su centro, perdón. Una secante es una línea que intersecta el círculo en dos puntos. Aquí porque la sobrepasa, entonces hay la intersecta. Y la tangente es una línea que toca al círculo en un solo punto sin importar qué tanto se extienda la línea. En un solo punto la toca. Esa es una tangente. ¿Verdad? Bien. Medición de ángulos y arcos en un círculo. Un ángulo central. Ya de aquí lo que yo voy a tocar sirven más que todos. Ya los temas de que voy a tocar de aquí en adelante. No es que le van a hacer un ejercicio así precisamente del círculo, creo yo. No estoy seguro, pero no creo. Pero van a hacer uso de las herramientas que les voy a dar ahorita. Más que todo las de polígono. Ustedes lo van a hacer uso en áreas y volúmenes. Ahí lo van a hacer uso. O pueden que ahí lo hagan uso. En áreas y volúmenes, que mañana es lo que vamos a ver, áreas y volúmenes. Entonces, mañana es crucial la clase de mañana, porque mañana vemos perímetro, áreas y volumen. De eso le vienen fijos en las dos exámenes. PA y PAN. Fijos le vienen de eso. Perímetro, área y volumen. Voy a hacer de mis ejercicios de la PA y de la PAN. De los tres voy a hacer, incluso de la PA viejo voy a hacer también. Voy a tratar de buscar esa PA. De ahí también voy a hacer. Entonces, eso le viene fijo en los exámenes. Un ángulo central tiene el mismo número de grados que el arco que lo intersecta. Vuelvo a decirlo.
volvamos a leer un ángulo central como este de aquí, o este de aquí, de 180, o este de aquí, de 90, tiene el mismo número de grados que el arco que le intersecta este arco y este otro arco, ¿verdad? Esto es importante que lo entiendan. Un ángulo inscrito aquí es un ángulo cuyo vértice aquí está sobre el círculo y cuyos lados son cuerdas. Estos son cuerdas, miren. ¿Verdad? Ok. Hay más principios de estos, solo toqué los más fáciles. Obviamente no toqué más complejidades porque tampoco no es geometría y trigonometría de Matemáticas 111 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esto es un proceso de admisión para los aspirantes de ingeniería, por eso no lo profundizo más. Quien vaya a ver este video en YouTube más adelante, cuando aquí esté llevando ese entonces, no esperen mucho. Porque recuerden que esta grabación la estoy subiendo por YouTube. Bueno, ángulo central, principio 1. Este es el ángulo central, como leímos hace rato, el ángulo un ángulo central, el arco que las intersecta, la medida del arco sería igual al ángulo central, es lo que estamos viendo acá. La medida del ángulo central es igual a la medida del arco que la intersecta, en este caso A. Entonces el ángulo central es igual a A grados. Es decir, si este mide 90 grados, el arco que le intersecta, el arco mide 90 grados, como lo vimos acá, como por ejemplo, en este fue eso. Aquí, aquí, aquí 180 y aquí incluso hay uno de 40 con este de 40, ¿verdad? Entonces ahí. Vaya, vamos a hacer voy a hacer una pregunta de análisis. Si este mide 90, si este mide 40 y este mide 180, ¿cuánto mide entre A y B? ¿Cuántos grados hay ahí? ¿Cuántos grados hay aquí como ángulo central? Si él se le hace mi circunferencia, hablándolo en grados, mide 360 grados. 50. Ah, así es. Todo mide, entonces, todo esto, 50. Esto debe de medir 310 grados, entonces, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto hace falta para llegar a los 360? 50 grados, ¿verdad? Y entonces el ángulo central que está aquí, donde yo tengo el cursor del mouse, no sé si lo pueden ver, este mide 50 grados también. Y aquí el arco mide 50 grados. A eso se refiere ese principio 1 que acabamos de leer. Ángulo formado por una cuerda y una tangente. Esta es una cuerda, como lo leímos hace un rato, y una tangente que eso simplemente toca un punto en el círculo. También sucede aquí que la medida del ángulo, pero en este caso la del ángulo A es igual a la mitad de lo que mide el arco que la intersecta. En este caso, la medida de este ángulo es la mitad de lo que mide este arco, es un medio de arco, ¿verdad? Perdón. Ahora aquí que me salté, disculpen, también un ángulo inscrito desde aquí, no central, sino desde aquí. Entonces, lo mismo sucede, que la medida de este ángulo es igual a la mitad del arco que le intersecta, que en este caso es un medio del arco BC o un medio de ángulo A grados, ¿verdad? Teniendo el ángulo desde aquí. Y cuando es del ángulo central, simplemente exactamente lo que mide en grados el arco, ¿verdad? Entonces es la diferencia cuando es desde aquí, digamos, desde un extremo de todo el diámetro, por decirlo así, de la distancia del radio al arco, para hacer la diferencia. También el último, ángulos formados por dos cuerdas que se intersectan. Estamos hablando del ángulo 1 y tenemos que tiene dos arcos que se intersectan. Tenemos dos distintos arcos con diferentes grados, que este sería el principio 10. Verá, entonces dice el principio 10 que la medida de ese ángulo, que en este caso es 1, es igual a la mitad de la suma de los arcos. En este caso AC
más DB. ¿Qué es lo mismo decir? Es la mitad del arco A grados más en B grados, ¿verdad? Entonces, eso sería, y vamos a hacer unos pequeñitos ejemplos para su entendimiento y aplicación, ¿verdad? Y luego empezamos ya con lo que son polígonos. Vamos a encontrar en las figuras a estas variables, y, x y ax. En este caso aquí encontraremos a y, en este caso aquí, perdón, encontraremos a x y en este caso aquí encontraremos también a x. Perdón. Voy a ahorita llevarme esto. Ujú. Bien, entonces en la figura A, si x, o sea aquí, mide 75 grados, encontrar el valor de y, ¿verdad? Entonces, como en base a estos principios, perdón, en base a estos principios que tenemos aquí, vamos a encontrar los valores de tanto de x e y, ¿verdad? En este caso lo pongo para autoayudarnos por si ustedes no vamos entendiendo. Creo que en A, Y sería 150 grados. Mm, hmm. Primeramente, tenemos que entender, cuando tenemos aquí este principio 2, ¿verdad? Donde nos dice el principio 2 que la medida de un ángulo que está desde un extremo de la cuerda, de una cuerda, o sea, prácticamente que mide un diámetro prácticamente, ¿verdad? Estas dos cuerdas son diámetros prácticamente, lo que mide un diámetro. Entonces, el ángulo que está aquí en A dice que es la mitad del arco de BC. En este caso, este sería el arco BC. Y es la mitad en grados de la medida del ángulo en A. Es decir, BC, la del arco, es igual a es la mitad de la medida del ángulo en A. En ese caso, la medida del ángulo A es igual a X. Entonces, esto es un medio de la medida del ángulo en A, sería X. Entonces, eso es un medio de X. El arco BC es igual a un medio de X. Y si dice que X igual a 75 grados, entonces el arco BC es igual a un medio de 75 grados. Entonces es igual a 75 medios. Perdón. ¿Ok? Entonces esto se mide el arco el arco en X. Esta sería la medida del arco BC. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Lo único que hice. Miren, disculpen, me equivoqué aquí. Lo hice al revés con la fórmula. Me disculpo, me equivoqué. La medida del ángulo. Me disculpo, al revés lo hice. Me disculpo, es un medio de la medida del arco BC. Me disculpo ahí, por favor. Ok, entonces la medida del arco BC es si este 2 pasa al otro lado a multiplicar. En este caso, la medida del arco BC sería igual 2 veces el ángulo en A. Entonces, ya sabemos que el ángulo en A, en este caso es X. Entonces, el arco BC
sería igual a 2 veces el ángulo en X. Y entonces BC sería igual a 2 veces por 75. Entonces, y sería 150 ahora. Ok, ahora sí tienen alguna pregunta. Con lo No, que acabo de hacer. solamente comentar que me había asustado cuando dijo que era 75 sobre un medio. Yo Sí, no hice no, no, ningún no. cálculo, solamente lo hice por la lógica. Sí, no, me equivoqué aquí, o sea, no sé qué estaba pensando, pero estaba guiándome me desvié ahí. Pero es la fórmula. Entonces, con 150 grados, ahora, si ya sé cuánto es el valor del arco, ¿cuál sería el valor de Y? 150, ya ¿Por que dice qué? que es la misma. Exactamente, cuando hablamos de ángulo central, dice que el ángulo, la medida del ángulo central es la misma medida del arco. En este caso, la medida del arco, como lo tengo acá, es igual a 150 grados. Entonces, Y es igual a 150 grados. ¿Alguna pregunta? ¿O alguien no entendió? No sé. No, nadie. Todo quedó claro, ¿va? Ok. ¿Cómo pasó de un medio? Ok, dice que la medida del ángulo A, en este caso, es La medida del ángulo A es igual a la mitad del arco de que le intersecta, que es BC. Entonces, esta es la fórmula. Entonces, sabemos que el ángulo A es igual a un medio del arco BC, ¿verdad? Pero como yo quiero encontrar en realidad al arco BC, porque lo que a mí me dan es el ángulo A, que es es igual a X, entonces yo voy a despejar para el arco BC. Entonces, como está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. 2 veces el ángulo en A es igual al arco BC. Y como yo dije hace rato y lo vuelvo a decir, el ángulo en A es igual a X. Entonces, el arco BC es igual a 2 veces X y X es igual a 75 grados. Por ende, el arco BC es igual a 150 grados. Y como dice el principio 1, el ángulo central, que en este caso es la de Y, entonces el arco central es igual a la misma medida del arco BC. Y como ya deducimos que la medida del arco BC es igual a 150 grados. A esto. ¿Sí? Y aquí está. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces sigo con el otro ejercicio. Bien. Dice el siguiente, me traigo este para acá de nuevo. Dice el siguiente, que es el B, que Y es igual a 46 grados. ¿Ok? Y encontrar el valor de X, o sea, Entonces, estamos viendo que esto es un ángulo central. ¿Cuánto sería el arco AB? Cuando decimos que la medida del ángulo central es la misma medida del arco. En este caso, del arco AB. ¿Cuál sería entonces el arco AB cuando sabemos que es igual al ángulo central? Que la medida del ángulo central es igual a Y y Y es igual a 46 grados. Ahí está. Entonces, ya lo dije, se me salió ahí. El arco AB sería igual a 46 grados, porque es un ángulo central. Ok, ahora, sabiendo esto, si esto mide 46 grados, ¿cuánto mide esto? Si ahí tiene que ver 20, 180 grados. ¿Cuánto? 23, 23. 23. ¿Por qué 23?
Si esto tiene que medir, o sea, todo esto, aunque no esté bien coordinado, ¿verdad? Aunque no lo parece, todo esto mide 180 grados. 134, creo. Ajá, 134 mide este arco. Exactamente, aunque no lo parece, pero esto mide 134. Aunque no pareciera, sí, ok, porque todo eso mide 180 grados. Bien, ahora, ¿cuánto me mide Y? X. Si este pedazo Sería de... la mitad de BC quizás. Exactamente la mitad de BC. Muchas gracias, así es la mitad de BC. O sea, este de aquí, permítame, antes que me toque usarlo. Todavía no se usa, pero antes que me toque. Ahí está. Entonces sabemos que por el principio 2, ¿verdad? En este es el principio 2, el ángulo X sería igual a la mitad de lo que mide el arco BC. En este caso, este es el arco BC. Entonces, BC sería igual al revés. Casi me vuelvo a cometer mi error. El ángulo en X, que en este caso es el ángulo A, es igual un medio del arco BC. Entonces, el ángulo A es X, entonces sería igual a un medio del arco BC, ¿cierto? Y esto mide 134, ¿verdad? Entonces, el ángulo en A, perdón, este es X, ¿no? En el ángulo en A, que es X sería igual a un medio de 134. ¿Cuánto da esto? 67. 67 grados. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Si por casualidad hiciéramos el procedimiento sin fórmula, así tipo a la lógica, A la lógica, sí. podría, Sí, habría, sí, claro que sí, puede. o sea, no aumenta las posibilidades de que salga mal. Puede que sí, aumente las posibilidades, pero es que al final, como les digo yo a ustedes, y lo repito, a ustedes no le van a revisar procedimiento. A usted solamente le van a revisar respuesta. A usted solamente le van a revisar respuesta. No le van a revisar el procedimiento. Porque en mi caso ahorita la fórmula que usted está haciendo me confunde un poco, pero ya con la lógica podría entenderle más a eso. Bueno, si a usted se le facilita más, mejor, pues, o sea, no hay problema, ¿verdad? Pero yo trato de explicarle en base a la lógica, a la fórmula, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. Pero usted lo quiere usar a base sí, a la lógica o como le dicen también, eh, se me olvida la palabra. Sentido común. ¿Cómo? Sentido común. Al sentido común, gracias. A base del sentido común, muchas gracias. Exactamente, no hay problema. Es que al final este tipo de exámenes sí se va a basar en esto. Lo que a usted le facilita es aplicar algunos conocimientos. Eso es lo que le facilita a usted en el uso del sentido común cuando usted está haciendo estos exámenes, son más de lógica. El que es más de lógica es la PA. El de la PAN es un poquito más de conocimientos específicos, mientras que el de la PA es un poquito más de lógica, ¿verdad? Entonces ahí es donde tienen que tener cuidado. Entonces, bueno, por lo menos así yo lo entiendo. Como me han especificado que es la PAN y con respecto a la PC, la PWA. El examen más difícil obviamente es la PAN. La PCCNS no es nada complicado, solamente tienen que entender bastante biología y de ahí no es nada complicado el examen de la PCCNS.
Y obviamente que es ahí sí tienen que pelear también ranking, ¿verdad? Y son más personas, son bastantes personas las que se inscriben a medicina. Son bastantes personas las que se inscriben en medicina. Entonces, por eso se complica la PCCMS, poder adquirir un cupo. Pero no es que sea más complicado de complejidad, no, no es por eso. Bien, dice que la figura C, si Y es igual a 112, ¿cuánto es igual a X? Ok. A ver, la lógica ahí, lo que le gusta hacer la lógica. Si se fijan, X está aquí. Y el arco que le intersecta X es esto de aquí. Todo esto de aquí. De A a C. Entonces sabemos que el ángulo, en este caso B, que es X, es igual a un medio del arco que le intersecta. ¿Verdad? ¿Cuál es el arco que le intersecta? Un medio de la 180. suma AD más DC. En este caso, X sería igual a un medio de 60 más 112 y la suma de esto sería igual a 172, si no me equivoco. Y 172 dividido entre 2, ¿cuánto es? 86. Muchas gracias. 86 grados. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Nadie. Bueno, tirámonos a otro. Ya entramos en los polígonos. Ya entramos en los polígonos. Ya es básicamente, esto es lo último ¿verdad? Que viene de lo más feo, pues por decirlo así. Ya áreas y volúmenes ya es más fácil, es más bonito. Entonces, esto es más, como más tedioso. Entonces, y transformaciones geométricas no es complicado tampoco. Entonces, no hay ningún problema. Polígonos regulares. Un polígono regular es un polígono equilateral y equiangular, ¿verdad? Entonces, quiere decir que el centro de un polígono regular es un segmento que une su centro con cualquier vértice. El radio de un polígono regular también lo es un círculo circunscrito, ¿verdad? Como lo podemos ver acá. Bien, un ángulo central de un polígono regular es un segmento de línea que parte de su centro y es perpendicular a uno de sus lados, como pueden ver acá. Un apotema también es un radio del círculo inscrito del polígono. Como pueden ver acá. O sea, esto a la vez, esto es un radio. A la vez, esto es un apotema. Esto que está aquí en la figura, esta línea azul. ¿Verdad? Un ángulo central de un polígono, aquí, es un segmento de línea que parte de su centro y es perpendicular a uno en su lado. Estamos hablando de esta línea azul. Pero también un apotema es un radio del círculo inscrito en un polígono. O sea, yo creo que en la siguiente figura hay un polígono. Aquí está. Este es el apotema. ¿Verdad? A esta figura me refiero. Entonces un apotema también es un radio del círculo inscrito en el polígono. Aquí está. ¿Ok? Entonces, vienen ahora los principios. Sea un polígono regular de n lados. Si uno de sus lados tiene longitud s, entonces su perímetro es igual a número de lados por su longitud. Ese es el perímetro de un polígono. Número de lados por longitud.
El principio dice, un círculo puede circunscribir a cualquier polígono regular. Un círculo puede circunscribir a cualquier polígono regular, como lo pueden ver en la figura también. Un círculo puede inscribirse en cualquier polígono regular, como también lo pueden ver aquí en la figura, en el círculo más pequeño, ¿verdad? El principio 4, el centro de un círculo circunscrito en un polígono, o sea, este triángulo sobre este círculo grande, regular también es el centro de su circunscrito, o sea, este es el centro de los tres, del círculo mayor que inscribe al triángulo y el círculo menor que circunscribe, que está circunscrito al triángulo. Y el principio 5, un polígono equilátero inscrito en un círculo, o sea, el triángulo equilátero, es un polígono regular, ¿verdad? Entonces, repito, un polígono regular es un segmento que tiene su centro en cualquier vértice. O sea, aquí, esto es un vértice, esto es un vértice, esto es un vértice, esto es un vértice. El radio de un polígono regular también no es un círculo circunscrito, ¿verdad? Como también lo podemos ver acá. ¿Ok? Principio C. Los radios de un polígono regular son congruentes. Principio 7. Un radio de un polígono regular bisecta el ángulo hacia el cual se está dibujando, como pueden ver acá. Ok. Principio 8. Los apotemas de un polígono regular también son congruentes. Y el último principio es... no, el principio 9 es un apotema de un polígono regular bisecta el lado hacia el cual es dibujado. Y el último polígono, el último principio para un polígono regular de n lados, la medida del ángulo central se mide 360 entre el número de lados, o sea, de este ángulo de acá. Todo ángulo interno y este de aquí mide número de lados menos 2 por 180 dividido entre n, el número de lados. Y el ángulo externo, o sea, este de aquí, mide 360 sobre n igual que el c, ¿verdad? También la medida del ángulo A, B, C, o sea, el ángulo interno, más el ángulo A, B y S, el ángulo externo, o sea, el interno más el externo es igual a 180 grados. Eso también tenemos que entender. Interno más externo es igual a 180 grados. Este es el principio 10 y nosotros vamos a usar más el principio 10, ¿verdad? Porque los demás puro concepto. El área de un polígono regular, el área que no es lo mismo que el perímetro, es igual a la mitad del producto de su perímetro por la longitud de su apotema. En este caso, R significa un apotema, aunque para ustedes significa radio, pero R aquí significa un apotema. En otros libros de texto, una A minúscula también significa un apotema, una A minúscula. ¿Verdad? También eso tómalo en cuenta. Una A minúscula puede considerarse como un apotema. En este caso es considerada como un R. Entonces, sabemos que un medio, perdón, sabemos que, cerremos los micrófonos, por favor, Manuel. Ok, sabemos que el perímetro de un polígono regular es igual al número de lados por su longitud, como lo vimos aquí en el principio 1. El perímetro de un polígono es igual al número de lados por su longitud. Entonces, aquí está. En este caso, como dije yo, el área de un polígono regular es igual a la mitad del producto de su perímetro por la longitud de su apotema. Entonces, es un medio del perímetro por el apotema. Por esa razón eso. También tenemos estas fórmulas. También tenemos estas fórmulas, estas relaciones entre segmentos en polígonos regulares de 3, 4 y 6 lados, ¿verdad? Esta es la del hexágono regular, esta es la del apotema, que es un medio del radio por la raíz cuadrada de 3, esta es la del cuadrado, que es igual al radio por la raíz cuadrada de 2, este es igual el apotema es igual a un medio de su longitud, y también es igual a un medio del radio por el raíz cuadrada de 2, ¿verdad?
como pueden ver aquí, porque es un medio del radio por la longitud de raíz cuadrada de 2, porque dice que la apotema es un medio de la longitud, y la longitud es igual al radio por la raíz cuadrada de 2. Por esa razón que el radio es igual, el apotema, perdón, es igual a un medio del radio por la raíz cuadrada de 2. Aquí el radio se va a representar con una R mayúscula y el apotema con un R minúscula. Tenga cuidado ahí. ¿Verdad? Tenga cuidado ahí. Y el triángulo equilátero, que es el que ven aquí, es lo que ustedes observan. Estas fórmulas, creo que es la del triángulo equilátero, me va a servir más adelante estas fórmulas y van a entender por qué. Cuando estemos en áreas de áreas de volumen y perímetros, voy a usar estas fórmulas. Van a entender por qué sirven estas fórmulas. Ahorita no lo van a entender, hasta que estén en áreas y volúmenes. ¿Verdad? Ahora sí, esto es lo que más interesa. Longitud de un arco, áreas de un sector y un segmento y de un segmento. ¿Ok? Primeramente, perdón, apréndase esto porque después yo lo pregunto y no saben después. La circunferencia de un círculo es igual a 2pi por el radio. 2pi por el radio. El área de un círculo es igual a pi por el radio al cuadrado. El área de un círculo es igual a pi por r al cuadrado. Apréndase estas fórmulas. Porque después se las voy a preguntar y usted no va a saber. Un sector de un círculo es una parte de un círculo acotada por dos radios y su arco intersectado. Se refiere a esto. Un sector de un círculo, aquí, es una parte de un círculo acotado. Cuando se refiere a acotado significa medido por dos radios aquí, por dos radios, y sus arcos intersectados. Este es un sector de un círculo. Un sector de un círculo es una parte de un círculo acotado por una cuerda y su arco. Y su arco. Un segmento menor de un círculo es el más pequeño de los dos segmentos así formados. O sea, se refiere a este de aquí. Este es un segmento menor de un círculo. Este pedacito aquí sombreado. Un segmento menor de un círculo es el más pequeño de los dos segmentos así formados. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este sector de un círculo le agregamos una cuerda entre A y B. Entonces, es esta cuerda que está acá. Eso es lo que estamos leyendo al principio. Entonces, y es poner esta cuerda ahí, se forma un segmento menor de un círculo. Es lo que estamos leyendo ahí. Es esto un segmento de un círculo. Segmento menor de un círculo. Ahora sí, vamos a los principios. Mira, son 3, 5. Y vamos a aplicar estos ejercicios y en la clase aquí va a terminar con estos ejercicios de acá. En un círculo de radio R, la longitud L de un arco de medida n grados es igual a n sobre 360 la circunferencia del círculo. Repito, un círculo de radio R, la longitud L de un arco, o sea, estamos hablando de un arco de medida de número grados o de n grados, que puede ser cualquier número de grados, puede ser 100, 50, 180, 190, 90, es igual a n sobre 360. La longitud de un arco es igual al número de grados entre 360 de la circunferencia del círculo. Entonces, la longitud es igual a n sobre 360 de la circunferencia del círculo. ¿Y cuál es la circunferencia del círculo? 2pi por r. Eso significa que la longitud de un arco es igual al número de grados entre 360 por la circunferencia del círculo. Que 2 sobre 360 es igual a 1 sobre 180. Por esa razón queda pi por el número de lados por el radio entre 180. Esta es la longitud de un arco. ¿Verdad? Ahora viene el principio 2. En un círculo de radio R, el área K de un sector de medida número de n grados
es igual a número de grados sobre 360 del área del círculo. ¿Qué quiere decir eso? Que el K sector, que es prácticamente, el K sector viene siendo este de aquí. Este es el K sector, ¿verdad? Esto que estoy encerrando, ese es el K sector. Es igual al número de grados, cualquier número de grados, o sea, se refiere al número de grados aquí. A este grado se refiere a este grado aquí. Este grado de aquí. A eso se refiere en el grado. A esto que está acá, perdón. A esto que está acá. A eso se refiere el número de grados. A esto. Cuando se refiere. Entonces, la longitud de un arco mencionamos que era igual a, a n grados sobre 360 por la circunferencia de un círculo. Esto, cuando hablamos de la circunferencia en círculos, hablamos del contorno, es decir, su perímetro. ¿Verdad? A eso se refiere. A eso se refiere circunferencia. Pero el área, perdón, del K sector, me disculpo, el K sector, que es todo esto que está aquí sombreado, el K sector sería igual al n grados sobre 360 por el área del círculo, que es pi por r al cuadrado. Pi por r al cuadrado. Ah, y aquí es igual como 2 sobre 360 es 1 sobre 180. Y entonces esto es igual a n pi, ¿verdad? O n pi por r, lo mismo, sobre 180 grados. Entonces, esta fórmula la vamos a utilizar más adelante en áreas y volúmenes. Todo esto que estoy tirando, es que en realidad estoy preparando para área y volumen. José, Sí, entonces simplificando un poco, para hallar la longitud se utiliza la circunferencia y para hallar el sector se utiliza el área. es correcto. Por la multiplicación del número de grados sobre Ajá. 360. Sí. Ahora, viene otro tercer principio. En los ejercicios posiblemente le entiendan más a esto que estoy tirando. En los ejercicios que vienen, que vamos a hacer ahorita. Bien, hubiéramos visto a perímetros, áreas y volúmenes, pero o no sé si Colbert va a dar la clase, porque no sé si, porque estoy contando que Colbert va a iniciar hoy secciones cónicas. Bueno. Principio 3. Área de un sector de n grados sobre área de un círculo, área de un sector de n grados. Quiere decir, cada sector sobre el área de un círculo es igual a la longitud de un arco sobre la circunferencia de un círculo, lo que acabamos de leer ahorita. Cada sector sobre el área es igual a la longitud sobre la circunferencia de un círculo sobre n grados. ¿Qué les recuerda esto? ¿Qué les recuerda eso? ¿Semejanza? Razones y proporciones. Exactamente. El área del K sector sobre el área es igual a la longitud de un arco sobre la circunferencia es igual a n grados sobre 360. Al azar. Onward Resinos. ¿Cuál es la circunferencia de un círculo? Onward Resinos. Como dijo ahorita que no la escuché muy bien. ¿Cuál es la circunferencia de un círculo? ¿Cuál es el valor de la circunferencia de un círculo? Dos PR. Hasta hoy sé que hay dos Onward aquí resinos. Y le pregunté a Onward resinos. Ok, ya dijo 2 PR, ¿verdad? Sí, por favor, que mientras no le pregunte yo a usted, no responda, por ¿Ahorita? favor. Sí. Sí, hable. Eso, perdón, la respuesta, bueno, como ya le dijo un compañero, eso viene siendo de la fórmula que usted nos mostró Sí, anteriormente. ¿cuál es la circunferencia de un círculo? Es lo que pregunté yo. Ah, ok. Sí. ¿Cuál ahora? José, Sí. una observación, si puede cambiar el color del lápiz, que cuesta verlo un poco ese amarillo. Muy bien, está bien. Gracias. Gracias, no hay problema.
¿Verdad? Ok, ahora le voy a preguntar a Ashley Mendoza, ¿cuál es el área de un círculo? Nadie más me vaya a contestar mientras yo no le pregunte. Carolina López, ¿cuál es el área de un círculo? Pi por R a la 2. Pi por R al cuadrado. Muy bien, esto es un pi, aunque no me parecía. Pi por R al cuadrado. Muy bien. Bueno, dice que el principio 4, el área de un segmento menor de un círculo, el área, estamos hablando de un segmento menor, o sea, este de aquí, ya me perdí en esto. El área de un segmento menor de un círculo es igual al área de su sector menos el área del triángulo formado por radios y la cuerda. Entonces, el área menor, el área menor es igual al área de su sector, cada sector, menos el área del triángulo. En este caso, vamos a suponer que es un triángulo rectángulo. Cada sector menos un medio de base por altura. Suponiendo que es un triángulo rectángulo. Para un triángulo equilátero no es la misma área, que eso lo vamos a ver mañana. Si un polígono regular está inscrito en un círculo, cada segmento cortado por el polígono tiene un área igual a la diferencia entre el área del círculo y el área del polígono dividida por el número de sus lados. Verá, esto no lo vamos a utilizar este principio 5. Bueno, tenemos estos pequeños ejercicios acá para ya comenzar a usar las fórmulas que acabamos de leer, y esto las vamos a aplicar aquí también, en estos pequeños ejercicios que vamos a hacer mañana. Estos de aquí también. Estos de aquí. Y ya básicamente estamos terminando ya geometría ya. Ya lo queda perímetro Marilú. Calcular la longitud S con un perímetro de 35 centímetros, con un apotema con radio de 21 centímetros, ángulos externos e internos de un pentágono regular. Entonces, calcular la longitud S con un perímetro de 35 centímetros, con un apotema con radio de 21 centímetros, y también calcular ángulos externos e internos de un pentágono regular. A ver cómo van a calcular la longitud S de ese polígono que tenemos ahí. Recordemos, volvamos a ver la fórmula. Tienen que aprenderse esta fórmula. Perdón, aquí es. El perímetro de un polígono es igual al número de lados por la longitud. Entonces, perímetro es igual al número de lados por la longitud. Y me están pidiéndome la longitud S. Despejaría para la longitud S. S sería igual al perímetro entre el número de lados. Y me dicen que el perímetro es igual a 35 centímetros. ¿Y cuánto sería el número de lados? 5. ¿Por qué? Porque es un pentágono. Estamos hablando que un pentágono tiene 5 lados. Entonces, S, y hablamos de 35 centímetros. Entonces, la longitud S estamos hablando que es igual a 7 centímetros. ¿Alguna pregunta? Nadie. Bueno. ¿Dónde está? Perdón, sigue aquí. Ángulos externos e internos. Entonces vamos a calcular los ángulos externos e internos. Aquí está la fórmula. Todo ángulo central mide 360 entre n
ángulo interno, mire, el número de lados menos 2 por 180 entre el número de lados y el externo mide 360 entre ellos. Entonces, el ángulo externo y el central es igual al número de lados sobre 360. Perdón, en el lado, perdón. Perdón. Perdón, así es, ¿verdad? O al revés, no me acuerdo, disculpen. 360 entre n, pero disculpen ahí. 360 entre n. Número de lado. Entonces, 360 entre 5, ¿cuánto es? 72. 72. Ok. Y los ángulos externos, ya lo hallamos, y el central, ahora vamos al interno. Pero habíamos dicho, ¿verdad? Que los ángulos externos más el ángulo interno se es igual a 180 grados. Entonces, el ángulo interno será igual a 180 menos el ángulo externo. Y eso sería igual a 180 menos 72. ¿Cuánto es eso? 108. Ahí está. También pudieron haber usado esta fórmula. También y les tiene que dar lo mismo. 5 menos 2 por 180 entre 5. ¿Verdad? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? El número 5, Ujú. Es del número de lados del polígono, que en este caso estamos hablando de un pentágono. Y un pentágono, Jonathan, tiene 5 lados. sí, 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 Ok. ya comprendí. En el Sí. ejercicio anterior no es 98. 98, ¿a dónde? ¿Aquí es 98? Sí. Ah, no sé, me dijeron 108 ahí. Ok, gracias ahí. $98. Bien, ahora es... Primero me sirve tirarme en este tercero y luego el cuarto. Un hexágono regular. ¿Qué es un hexágono? Cuando hablamos de un hexágono, ¿de qué estamos hablando? Un polígono de 6 lados. Ajá. Un hexágono regular, calcule la longitud de lados y apotema si el radio es igual a 2. Vámonos al hexágono. Nunca pude guardarlas, pero hay otras figuras. Estamos en el hexágono, o sea, no solo es hexágono, y cuadrado y triángulo. Está el hectágono, el nano, creo que es el decágono, el que es el de 10 lados, el de nano, que es el de 9 lados, el de octa, que es de 8 lados, el de hecta, que es el de 7 lados, este es el hexa, el de 6 lados, y el pentágono, ¿verdad? Entonces tienen que buscar las fórmulas de estas por si vienen. Estamos hablando de un hexágono. Entonces las fórmulas las vamos a ocupar ahorita, estas. Me están diciéndome que calcule las longitudes del lado y el apotema si el radio es igual a 2. Estamos hablando que yo les dije a ustedes que cuando hablamos de polígono, el apotema será una R minúscula y el radio será una R mayúscula. ¿Verdad? En otros libros de texto, el apotema va a ser una letra A y el radio siempre va a ser una R minúscula como lo es un radio. Tengan cuidado ahí, porque este libro de texto utiliza como el apotema como un R minúscula y el radio como una R mayúscula. Tengan ahí cuidado. Ven, si me dicen que el hexágono, me dicen que calcule las longitudes del lado y siempre cuando participen o pregunten, cierren su micrófono, por favor. Jonathan, sí, porfa. Hágame siempre ese favor, que se les escucha todo. Entonces, en un hexágono regular, calcule las longitudes del lado y el apotema. Dice que la longitud
es igual al radio. Y el apotema es igual a 1/2 del radio por la raíz cuadrada de 3. Creo que está fácil. Creo que a simple vista ya lo pudieron resolver. La longitud y el apotema. ¿Cuán alto sería la longitud de ese hexágono regular? La longitud es de cada lado. Si me dice que la longitud es igual al radio, estoy haciendo este de aquí. Es 12. Es 12, exactamente. Un hexágono regular, calcule la longitud de lado y apotema si el radio es igual a 12. Y me están diciéndome claro que la longitud es igual al radio. Esto quiere decir que la longitud es igual al radio y el radio es igual a 12. ¿Alguna pregunta? El apotema me dice que es 1/2 del radio por la raíz cuadrada de 3. Entonces sería igual 1/2 del radio, que es igual a 12, que por la raíz cuadrada de 3. ¿Cuánto sería esto? 2 entre 2 es 6. 6 por raíz cuadrada de 3. Este es el apotema y este es el radio. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta? Pero en esta es la longitud y este es el apotema. ¿Alguna pregunta? No. Ahora, en un hexágono regular, calcule su área y su apotema si es, perdón, calcule su área si su apotema es 5 raíz cuadrada de 3. Me están pidiéndome el área de un hexágono regular si tiene un apotema es igual a 5 raíz cuadrada de 3. Entonces, ya sabe, ¿a qué es igual el área de un polígono? Habíamos dicho hace rato que es 1/2 del número de lados por la longitud, ¿verdad? Y ¿qué es lo mismo decir? Permítame, se me olvidó. El número de lados por la longitud por el apotema, se me olvidó ahí. Estaba comiéndome el apotema, disculpe. ¿Qué es lo mismo decir? 1/2 del perímetro por el apotema. Eso es el área de cualquier polígono regular. Entonces, ahora, ¿qué me hace falta a mí para encontrar lo que yo tengo ahí? Ok, solamente me da la información del número de lados y me dan el apotema. ¿Qué me hace falta a mí? La longitud, ¿cierto o no? Sí. O sea, porque a mí me dan el apotema, pero me dan la longitud. O no me dan la longitud, me dan el número de lados, me dan el apotema, pero no me dan el número de longitud. Entonces, sabemos que la longitud, hace rato vimos que es igual al radio. ¿Es correcto? Sí. Pero tampoco me dan el radio. Y decimos que el radio es igual, perdón, el radio es igual a 1/2, perdón, el apotema es igual a 1/2 del radio por raíz cuadrada de 3. Entonces voy a volverlo a escribir acá. El apotema es igual a 1/2 del radio por la raíz cuadrada de 3. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Voy a volver a explicar. Me están pidiendo el área de un hexágono regular con un apotema de 5 raíz cuadrada de 3. Esto es un apotema. Entonces, sabemos que el área de un hexágono es 1/2 del número de lados por la longitud por el apotema. ¿Ok? Que es lo mismo decir 1/2 del perímetro por el apotema. Porque n por s es igual al perímetro de un polígono. ¿Verdad? Ok. Como en esta fórmula no me da la longitud, entonces eso es lo que yo tengo que encontrar. Sabemos que la longitud es igual al radio de un hexágono, ¿verdad? De un hexágono es igual al radio. Y sabemos que un apotema, como no me dan el radio, y sabemos que un apotema es igual a 1/2 del radio por la raíz cuadrada de 3. Y sí me dan el apotema.
Entonces, si yo conozco el apotema y, el radio es mi única incógnita, despejo para el radio, ya encontrando el radio encuentro la longitud y ya puedo encontrar el área el área del hexágono. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Entonces, despejo para el radio, este 2 pasa al otro lado a multiplicar, y este igual al radio por la raíz cuadrada de 3. Este raíz cuadrada de 3 pasa al otro lado a dividir, 2 por el apotema sobre raíz cuadrada de 3, y eso es igual al radio. Y ya sabemos que el apotema es 5 raíz cuadrada de 3. Entonces, el apotema es 5 raíz cuadrada de 3. Entonces, 2 por 5 raíz cuadrada de 3 sobre raíz cuadrada de 3. Cancelo raíz cuadrada de 3. ¿Verdad? ¿Y qué me queda? Que el radio es igual a 10. El radio es igual a 10. Encontrando el radio, encontré la longitud y la longitud es igual a 10. Entonces ya puedo encontrar que ya sabemos que es un medio del número de lados que es 6, la longitud que es igual a 10 y el apotema que es igual a 5 raíz cuadrada de 3. ¿Verdad? Entonces 6 entre 2 es 3. Por 5 es 15. Y 15 por 10 es 150 raíz cuadrada de 3. Si no me equivoco. ¿Alguna pregunta? Bien. Calcule el área de cada sector de un sector de 360 grados de un círculo cuyo radio es 12. ¿Verdad? Entonces, calcule el área del cada sector de 360 grados de un círculo cuyo radio es 12. Entonces, ya sabemos nosotros que el cada sector, hace rato vimos que era igual a n sobre 360 por el área del círculo. Entonces, cada sector sería igual a n sobre 360 por pi por r al cuadrado. Entonces, el cada sector sería igual a 300 sobre 360 por pi por el radio que es igual a 12. 12 al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? 144 sobre 360 por 300. ¿Cuánto me da eso? Déjelo siempre en pi. Porque cuando en pi le van a dar todo eso en pi. O sea, pi no se va a multiplicar. ¿Cuánto se da esto? ¿Hay alguna forma fácil de resolver eso sin calculadora? Pues no. Se va a simplificar. Así como ustedes tienen que saber, ¿cómo se llama? Multiplicar con fracciones y decimales. ¿Se acuerdan que les enseñé ya eso? ¿Verdad? Tienen que aprender a dividir por su propia cuenta. Esto es igual a 120 pi. ¿Verdad? Entonces, 12 al cuadrado es 144, si no me equivoco. Perdón, 144, disculpen. Prueben sacando 12 cada uno. 360 entre 2 es 30 y 144 entre 2 es 12 sobre 30. Y recuerden que está el 300. 300 entre 30 es 10. Entonces queda 12 por 10. Y eso es igual a 120.
Esa es la única forma que lo pueden sacar sin calculadora. Tienen que aprender ahí ustedes a dominar bien eso. A practicar bastante ahí 120 pi. Por lo menos no sé si hay otro método. ¿Verdad? Calcule la medida del ángulo central del sector cuya área es 6 pi y el área del círculo es 9 pi. ¿Se acuerdan que vimos uno que era longitud entre la circunferencia, K sector entre el área y número de grados sobre 360? ¿Se acuerdan que vimos eso hace rato? Bueno, calcule la medida del ángulo central del sector cuya área es 6 pi. Me están hablando que el área es 6 pi y el área... Ah, no, perdón. Disculpen. Perdón. Calcule la medida del ángulo central del sector cuya área es 6 pi. Me están preguntándome. Me están diciéndome que este es 6 pi y el área del círculo es 9 pi. Me están pidiéndome cuál es este ángulo. Me olvido de este por ahorita porque no me habla ni de longitud, de arco ni de circunferencia. ¿Cuál es la medida del ángulo central del sector cuya área es 6 pi y el área del círculo es 9 pi? Entonces, obviamente sería, este pasa al otro lado a multiplicar n grados, sería igual a K sector entre área por 360. El área del K sector es 6 pi y el área total es 9 pi. Sería igual a 6 pi sobre 9 pi 360. ¿Verdad? Se va este pi. Se va ese pi. Es la mitad de la tercera de 6 es 2 y la tercera de 9 es 3. 2 tercios por 360. 360 entre 3. Habría que, ustedes tienen que practicar ahí. ¿Cuánto es 360 entre 3? Y es igual a 120 por 2. Es igual a 240. Ese es el número de grados 240. ¿Verdad? Y calcule el radio del círculo. Si un arco de longitud 2pi tiene un sector de área igual a 10 pi. Ahora sí. Calcule el radio del círculo. Si un arco de longitud es igual a 2pi y tiene un sector de área igual a 10pi. Entonces estamos hablando que hace rato vimos que la longitud por la sobre la circunferencia es igual al K sector por el área y esto es igual a n grados sobre 360. ¿Verdad? Entonces, me dicen que calcule el radio del círculo, entonces estamos hablando de esto. L, la longitud de arco, que es igual a 2pi, permítame. Este es igual a 2pi, la longitud de arco, y tiene un K sector igual a 10pi. Me están pidiéndome el área de un círculo. Entonces, sabemos que L sería igual a la circunferencia, que es igual a 2pi por R, y el K sector sobre el área de un círculo, que es pi por R al cuadrado. ¿Verdad? Me olvido de este de aquí porque no me hablan de ni de ángulo central ni nada de eso, ni nada por el estilo. Entonces, sabemos que la longitud de un arco es igual a 2pi sobre 2pi por R. Y el K sector me hablan de 10pi sobre pi por R al cuadrado. Entonces, se van los 2pi, se va este pi, ¿y qué me queda? 1 sobre R
igual a 10 sobre R al cuadrado. Puedo mandar esta R al otro lado a multiplicar porque está dividiendo. Entonces, R al cuadrado sobre R es igual a 10. Y ya por ley de exponente, se copian la base y se restan los exponentes y R es igual a 10. Me pudieron haber dicho desde aquí, podemos simplificar que esta R con esta R, quedando aquí solo una R también. Y esa R hubiera ido a multiplicar al otro lado también. ¿Verdad? Y terminamos la clase del día de hoy. ¿Verdad? No sé si hay alguna pregunta para que empecemos con secciones cónicas. Yo creo que ya está Colbert. No estoy seguro si ya está Colbert. Creo que no ha entrado. Pero sí me escribió que ya que iba a entrar. Bueno, vamos a esperar a Colbert. Solamente voy a pausar la grabación